Melvin Vázquez, ¿por qué aplica usted fertilizantes? Melvin Vázquez. ¿Por deficiencias o para tener una mejor producción? Para mejorar la producción. Dos, para corregir deficiencias. Tres, es mejorar la producción, corregir deficiencias. ¿Para qué otra cosa usamos los fertilizantes? Para nutrir las plantas. Estos tres lo aplicamos como fertilizantes o no lo aplicamos como fertilizantes. Esos tres, carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿se aplican como fertilizantes o no se aplican como fertilizantes? O no se aplican como fertilizantes. No se aplica, ¿va? No se aplica. Se obtiene a través del CO2, del agua. Esas son las fuentes naturales. Ahora, el nitrógeno. Ustedes saben que el nitrógeno tiene 78% en volumen de la atmósfera. ¿Por qué si hay suficiente nitrógeno en la atmósfera, la planta siempre presenta deficiencia? ¿Cuál sería la razón? El nitrógeno es diatómica y está unido a triple enlace. A ese triple enlace también se le conoce con el nombre de azo. Entonces, cuando ustedes de azo se refiere al triple enlace. Entonces, la planta, en sí la planta no tiene enzimas. Enzimas para convertir el nitrógeno de triple enlace a forma de amonio. Ahora diría usted, ¿por qué el CO2 está en una concentración de 0.03% en volumen y no presenta deficiencia de carbono? ¿Cuál sería la razón que usted le darían por qué no presenta deficiencia? Porque la planta tiene enzimas. Está el fosfoenol piruvato, el piruvato, y está el 1,5-difosfato carboxilasa.
Entonces, si se da cuenta, existen enzimas para degradar, pero mientras el nitrógeno no. Entonces, eso sí lo podemos aplicar en forma de fertilizantes. El fósforo. ¿Cuál es la fuente principal de fósforo? Va a ser la roca fosfórica. La fuente principal de fósforo va a ser la roca fosfórica. En Guatemala no hay minas de roca fosfórica. Por esa razón que todos los fertilizantes fosfatados se importan. Y los países que nos importa fósforo vienen más de México, Estados Unidos, y a veces viene de Rusia y del África. Entonces, casi todo lo que viene nosotros importamos. Y la fuente principal va a ser la materia orgánica. El potasio. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Una duda, fíjese que yo estaba hablando con una persona y él me decía, mira, cuando vos vayas a fertilizar, trata siempre, es regla de aplicar fósforo al suelo porque nuestros suelos están con mucha cantidad de fósforo, pero no se encuentra disponible para las plantas. ¿Es eso cierto? Ese más el potasio es, el potasio. O sea, el fósforo sí se tiene que aplicar al fondo porque sirve para formación de raíces. En los suelos, aquí no hay fuente de fósforo. En el suelo como fuente natural no hay fuente de fósforo. Lo que es el potasio. El potasio lo aporta las cenizas volcánicas. Entonces, esto sí es necesario, es de ahí donde usted tiene que aplicar lo que le dijo su amigo, es decir, debo aplicar potasio, aunque el suelo tiene alto contenido de potasio por ser de origen volcánico. Si para el examen se les hace esa pregunta, ellos le contestan bien. Los suelos volcánicos son ricos en potasio. El potasio, la fuente principal de fertilizante, es el cloruro de potasio. O sea, el cloruro de potasio es una fuente natural. No es necesario procesarlo. En Alemania tiene minas de cloruro de potasio, lo instalan y lo mandan. Pero también se puede hacer por pulsión química. De decir, tienen el potasio, le ponen ácido clorhídrico y eso hace elevar los costos y por eso que hay fertilizantes potásicos muy solubles, más puros. Calcio y magnesio. Esto sí lo obtienen ustedes en la naturaleza a partir de las rocas de calizas. Y la mayor parte de los micronutrientes provienen del material de origen. Si se dan cuenta ustedes, casi todos estos nutrientes lo puede aportar material de origen, menos el nitrógeno. El nitrógeno no puede ser aportado por el material de origen, sino que debe ser aplicado en forma orgánica o bien en forma sintética. Para la fabricación de fertilizantes, por ejemplo, tenemos nitrógeno atmosférico. Lo reaccionan
con nitrógeno, van a obtener amoníaco. Este proceso fue desarrollado por Haber Bosch y aún se continúa usando ese proceso. Entonces, a partir del amoníaco, del amonio, del amoníaco, del amonio más CO2 se va a obtener la urea. Entonces, que por cada 8 barriles de urea, barriles de petróleo, se fabrica una tonelada de urea. Entonces, si se dan cuenta ustedes, es que cualquier incremento que vaya a haber en el petróleo, va a haber incremento en los fertilizantes. Entonces, si ustedes tienen amonio más ácido nítrico, va a dar el nitrato de amonio, que tiene 33% de nitrógeno. Ahora ya se dan cuenta ustedes por qué es caro el nitrato de amonio, porque utilizan ácido nítrico. Cuando tienen amonio, le agregan más ácido sulfúrico, da el sulfato de amonio. Tienen amonio, le agregan más ácido fosfórico, da origen a los fertilizantes amoniacales, da origen al DAP y al MAP. Entonces, si se dan cuenta, lo primero que se forma, convierte en el nitrógeno atmosférico a nitrógeno amoniacal. De ese nitrógeno amoniacal le van tratando con ácido para obtener los diferentes fertilizantes. Entonces, en el caso de la roca fosfórica, le agregan ácido sulfúrico, van a obtener el simple superfosfato. Este fertilizante de simple superfosfato, este fertilizante no se encuentra en nuestro medio, que es el 0,20,0. Tienen roca fosfórica. Le agregan ácido fosfórico, les va a dar el triple superfosfato. Entonces, este fertilizante tampoco lo encontramos aquí en nuestro medio.
casi todas las importadoras de fertilizantes en nuestro medio lo traen para hacer mezclas físicas o químicas. La formulación de ese es el 0,46, 0. Entonces, si a partir de este fertilizante le agregan ácido nítrico, ácido fosfórico, lo que se llama fertilizantes enriquecidos. Todo lo que... Entonces, este es el proceso de fábrica que se hace para la fabricación de fertilizantes. Existen. Entonces, cuando ustedes en el mercado, cuando vayan a trabajar, les empiezan a decir biofertilizantes, ¿qué les indica este nombre de biofertilizantes? ¿Qué les indica? Gaby Sincal, ¿qué le indica el término de biofertilizantes? Gaby Sincal, ¿se nos durmió? ¿O está estudiando para el examen de hoy? No, no me ha dormido. Em, ¿Qué es un sí, biofertilizante? la verdad no le sabría decir, ingeniero. O sea, es un granito de fertilizante, granito de fertilizante, pongámosle así, está recubierta por microorganismos. La fusión de esos microorganismos es para que libere los nutrientes del fertilizante poco a poco. Entonces, es una tecnología que ahora se está desarrollando mucho y por esa razón, lo que tenemos que hacer, o algunos de ustedes tenga deseos de estudiar en el futuro, entrar a la microbiología de suelos. Casi en nuestro medio no hay persona que se dedique a la microbiología de suelos. Se encuentran los biofertilizantes, que son fertilizantes que están recubiertos por microorganismos. Están los fertilizantes de liberación lenta. ¿Qué nos indica Rogelio Sanchinel? ¿Qué entiende usted por la palabra de fertilizante de liberación lenta? Me recuerdo cuando usted habló de la ureasa que inhibía el proceso de... Sí, entonces... ¿Pero qué esperar para que se liberara más lentamente y no se evaporara o se fuera para la atmósfera de beso el nitrógeno de un suelo? Entonces, de la liberación lenta puede ser que estén recubiertos por polímeros, que son los plásticos. ¿Alguno de ustedes conoce el fertilizante osmocote? ¿Alguno de ustedes se dedica, que sus papás se dedican a la producción de flores? O los viveros forestales utilizan bastante el fertilizante tipo osmocote, que se recubre con plástico. Entonces, otro grupo de fertilizantes de liberación lenta sería recubiertos, sería impregnados por inhibidores de la nitrificación. Es uno. Otro sería lo que comentó su compañero, se encuentra recubierta por inhibidores de la ureasa. Todos estos fertilizantes pueden ser estado sólido. Creo que aquí no hay problema que decir que es un fertilizante estado sólido. Líquido,
existen varios en el mercado y gaseoso. En nuestro medio no se encuentra un fertilizante en esa gaseosa, es el amoníaco, pero en nuestro medio no se presenta, no se vende. Hace unos 10 o 15 años los cañeros trataron de importar amoníaco para aplicarlo en agua de riego, pero por el costo del transporte que necesita aplicadores específicos, creo que ya no lo importaron. Entonces, si se dan cuenta, los fertilizantes pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos, pueden ser fertilizantes de liberación mejorada. Entre eso está inhibidores de la nitrificación, inhibidores de la ureasa, recubierto con plástico, o cualquier microorganismo que trata de descomponer o liberar lentamente los nutrientes. Algunos son a base de fósforo. Hay fertilizantes que se le adicionan bacterias para que el fósforo se vaya liberando poco a poco. Sí, y estos fertilizantes, de acuerdo a su tecnología de fabricación, así se va incrementando los costos. ¿Alguna duda de esto, por favor? Entonces ya vimos por qué es necesario aplicar fertilizante. Porque nos sirve para mejorar la producción, corregir deficiencia y aplicación de materia orgánica como fuente de fertilizante. Esto del origen del nutriente ya lo vimos. Entonces, lo que hay importancia ahorita es de la fijación biológica. Se ha dado mucho énfasis a la fijación biológica de nitrógeno. Esa fue la pregunta que me hicieron para el examen de graduación del posgrado. Me preguntaron cuáles eran los sistemas de fijación biológica de nitrógeno. Entonces yo tendría que haber dicho fijación biológica con bacterias del género Rhizobium. Esto ocurre en leguminosas. Estas leguminosas tienen un carácter genético que se conoce con nombre de gen NIF, que lo han querido introducirlo en otras plantas para que otras plantas que no sean leguminosas, que sean capaces de fijar nitrógeno. ¿Para qué ocurre la fijación biológica de nitrógeno por las bacterias del género Rhizobia? Debe haber simbiosis. Estas viven en simbiosis. La bacteria le da nitrógeno a la planta y la planta le da carbohidratos. Ese es el mecanismo, es decir, yo te fijo nitrógeno, pero me tienes que dar comida. Entonces, para que ocurra la fijación de nitrógeno. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué significa gen NIF luego de leguminosas? El gen NIF es el nombre que le dieron a la combinación de
de ustedes vieron en biología que, la, que hay duplicación de las características. A esas características está dominada por una porción de la cadena del ADN. Y esa porción es lo que se conoce como un gen NIF, es decir, como un gen, como le da característica al color de los ojos. Entonces, en la parte genética de la planta de leguminosas tiene una porción que se identifica como gen NIF, o sea, una porción del ADN que tiene esas características y esas características hace que fije nitrógeno en forma biológica. No sé si me di a entender lo que quiere decir un gen. Ustedes vieron en biología eso de la parte del fenotipo y genotipo, ¿eh? Entonces, el gen NIF está relacionado con una porción de la cadena de ADN que hace que llame a las bacterias para que puedan formar simbiosis. Entonces, como ya está identificado, eso tratan de incorporarlo a otras especies. Entonces, para que se dé a cabo el proceso de fijación de nitrógeno, la bacteria le pide energía, carbohidratos y como compensación de eso le da nitrógeno a la planta. Entonces, esas bacterias van a ser específicas. Hay bacterias específicas para frijol, para, para alfalfa, para soya. Hay especies específicas para cada una de ellas. Entonces, en el mercado ustedes van a conseguir esas bacterias con una mezcla de otras bacterias. Si usted lee el panfleto, dice que es bueno para sembrar soya, alfalfa, frijol, caupí, aparece una lista de las leguminosas, porque ya trae ese grupo de bacterias. Entonces, aquí son específicas. Entonces, para que ocurra bien eso, el agrónomo debe fertilizar con fósforo, porque necesita energía la bacteria para crecer. Potasio, porque necesita la enzima. Calcio, porque la célula necesita tener estabilidad estructural, y ustedes saben que las bacterias viven bien en suelos básicos, en pH alrededor de 6,5 a 7. Debe haber magnesio también, cobalto, que no es esencial, pero la planta de leguminosas que fija nitrógeno debe haber cobalto, porque el cobalto estimula la fijación de nitrógeno. El hierro, que forma parte de la enzima nitrogenasa. El hierro, el cobre y molibdeno. Entonces, el agrónomo debe tener cuidado en que debe haber cantidades suficientes y adecuadas de estos nutrientes para que se lleve a cabo la fijación. Porque la enzima que se llama nitrogenasa es la enzima encargada de convertir el nitrógeno atmosférico en amonio, que tiene dos partes. Una parte que forma un complejo de hierro con cobalto y la otra tiene molibdeno y cobalto. Entonces, por esa razón deben fertilizar bien y además deben observar los nódulos. ¿Alguno de ustedes ha arrancado una mata como una mata de
una mata de frijol, lo haya sacado del suelo, ¿qué es lo que observa cuando arranca la mata de frijol? ¿Qué es lo que ha observado en las raíces? ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? Que tiene como bolitas en las raíces, que serían los nódulos. Los nódulos, que no lo van a confundir, que esos nódulos que atraviesen la raíz deben estar pegaditos al sistema, a la raíz. Deben ser de color rosado, rugosos. Esa sería la característica. El color rosado se debe al pigmento denominado hemoglobina. La función de ese pigmento es para que no entre oxígeno en la cámara donde vive la bacteria. Entonces, y eso hace que la bacteria fije nitrógeno. Entonces, también existen bacterias de vida libre. O sea, no necesitan simbiosis, no necesitan vivir con una planta, viven en el suelo que fija nitrógeno. En el caso de la caña de azúcar se encuentra el Azospirillum, que es una bacteria que fija nitrógeno. Entonces, los que fijan nitrógeno van a ser bacterias. No se han encontrado aún hongos que fijen nitrógeno. El otro grupo de fijación de nitrógeno es la fijación de nitrógeno en especies forestales. Como en el caso del aliso. ¿Alguno de ustedes conoce el árbol de aliso que se crece bastante en el altiplano? ¿Hay alguien, Teleguario, sí conoce el árbol de aliso? Sí, ingeniero, lo conozco. Eso en las raíces tiene unos nódulos. En esos nódulos viven bacterias que fijan nitrógeno. Esas bacterias no van a ser Rhizobium, sino que van a ser del género Frankia. Entonces, esa bacteria fija nitrógeno. En el mangle, los que viven en la costa, por favor, ahí también existen bacterias que fijan nitrógeno. Entonces, es para los forestales, cuando van a sembrar sus árboles, deben mejorar o incrementar la fijación de nitrógeno, usando plantas leguminosas. Y el otro tipo de fijación biológica de nitrógeno sería cuando se junta una bacteria más con una alga. Y esto se utiliza mucho en producción de arroz bajo condiciones de inundación. Entonces, si se dan cuenta, los microorganismos juegan un papel importante en la nutrición de plantas. Entonces, aquí está, dice, la fijación de nitrógeno es el proceso en que el nitrógeno atmosférico se reduce a amonio. Lo puede realizar bacterias del género libre, de vida libre, cianobacterias de vida libre, cianobacterias en asociación simbiótico con algas, líquenes y helechos, y bacterias que viven en simbiosis.
Habíamos indicado también que el caso del aliso sí tiene capacidad de fijación de nitrógeno. En el caso del mangle, de la casuarina, también fija nitrógeno. Entonces, si se dan cuenta, aquí está la ecuación que le decía. El nitrógeno atmosférico está. Eso está ahí en el suelo. Entonces, la bacteria, su función es convertirlo en amoníaco. Pero para convertirlo necesita ATP. ¿De dónde obtiene el ATP? De la respiración, de los moles de carbohidratos que entran en el proceso de la respiración. Ahí estamos, por favor. ¿Alguna duda? Creo que terminamos ¿a qué hora terminamos hoy? 8:30, ¿no? 45, creo. 8:45, entonces falta 15 minutos. ¿Alguna duda de la fijación biológica de nitrógeno? Si se dan cuenta, aquí es importante el transporte de electrones donde actúan los metales. Por eso que les indiqué que interviene el hierro y el molibdeno en la enzima que se llama nitrogenasa. Ese sería el esquema de los nódulos. ¿Qué es agricultura orgánica? Entonces, el concepto de agricultura orgánica es aplicar materiales orgánicos en el suelo que no alteren las propiedades físicas o químicas del mismo. O sea, no podemos usar urea. Es cierto que la urea es un compuesto orgánico, sintético, pero tiene efecto residual ácido. Entonces, no pueden aplicar fertilizantes de tipo de urea porque les modifica el pH. Entonces, cualquier material orgánico que utilizan en el suelo ustedes no debe modificar las características físicas y químicas. Ahora se empieza a hablar sobre lo que es agricultura agroecológica. La agricultura agroecológica lo que hace es utilizar todos los recursos que existen en la finca para la producción. No depender mucho de la parte externa. Todo debe producir todo suficiente su materia orgánica. Entonces, si se dan cuenta de definición, dice que la producción a nivel de finca de manera sostenible, no uso de fertilizantes, reguladores de crecimiento, biocidas sintéticos, usa únicamente productos naturales. Entonces, lo que se necesita en una agricultura orgánica es mantener la fertilidad del suelo y eso lo logran a través del uso de la materia orgánica. Entonces, si se dan cuenta ustedes la importancia de mantener la materia orgánica en el suelo. ¿Alguna duda de la definición de agricultura orgánica? Ustedes no saben dónde van a trabajar, algún día les van a mencionar agricultura orgánica, deben tener claro ese concepto y relacionarlo con el término de agricultura agroecológica. Digo que eso ya le dieron la definición en el curso de ecología. ¿Cómo le definieron en el curso de ecología la agricultura agroecológica? Sánchez Ceballos nos puede compartir la definición que le dieron en ecología de una agricultura agroecológica. Pues la verdad no me recuerdo de la definición que nos dieron ahí. Pero la conceptualización con lo que usted entendió, no que me diga la definición así escrita, así como se lo dieron, sino cómo lo interpreta usted. Eso es lo que yo necesito. ¿Sí? Es una agricultura amigable con el medio ambiente, el cual no utiliza factores químicos los cuales lo puedan alterar. Sí. O sea, no utilizar compuestos químicos que alteren las propiedades físicas químicas. Es una agricultura amigable con la naturaleza.
Si se dan cuenta, esa definición sí comprende también esos términos. Entonces, ustedes tienen que formular sus insecticidas, fungicidas orgánicos, pero deben llevar un control y un monitoreo de plagas y enfermedades. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es buscar de manera que estos microorganismos no suban una cantidad mucho mayor de lo que es permitido. En el curso de fitopatología y entomología van a ver lo que es el umbral económico. El umbral económico les va a indicar la cantidad mínima que deben tener de microorganismos para que no provoque daño a los ingresos. Entonces, la agricultura agroecológica y la cultura orgánica se basa mucho en el uso de la materia orgánica. Entonces, es necesario que ustedes sepan formular su compost, formular su bocache, o sea, todo lo que hicieron ustedes en el curso anterior, en el curso de edafología. El hecho de haberlos dejado que hicieran una abonera era para que ustedes aprendieran el mecanismo, aunque no tuvieran nada, aunque lo hicieron el último día, pero trataron de hacerlo. ¿Cómo van con el trabajo de campo, con las macetas? No, ese es de, ustedes no son del grupo 3, 1, 2, 3 y 4, ¿eh? Entonces, para que la materia orgánica sea disponible para la planta, debe entrar al proceso de la descomposición. Uno es la mineralización, que nos va a dar origen a los minerales. Otro es la humificación, que nos va a dar origen a humus. ¿Qué prefieren ustedes en una agricultura orgánica? ¿Una humificación o un proceso de mineralización? Mineralización. Sí. Deben combinar los dos. La mineralización tiene que usar materiales orgánicos que tienen baja relación carbono-nitrógeno. Eso es lo primero. Si quieren ustedes mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo, tienen que aplicar materiales orgánicos con alta relación carbono-nitrógeno. Entonces, el producto final de la mineralización se va a obtener nitrógeno en forma amoniacal. Ese nitrógeno en forma amoniacal se oxida para formar nitritos. Después se forman nitratos. Como es un proceso rápido, todo lo que se usar inhibidores de la nitrificación para mantener el nitrógeno en estado amoniacal por más tiempo en el suelo. En el mercado ya venden productos químicos que tratan de inhibir el proceso de la nitrificación. Entonces, si ustedes algún día quieren hacer su plantación de cualquier cultivo, hagan su plan de fertilización a largo plazo, no solo con cómo van a fertilizar su cultivo, qué productos van a tener, cómo van a aplicar cada uno de esos productos y qué fertilizantes va a utilizar. Entonces, ese es el concepto que tienen que manejar ustedes. Si se dieron cuenta, algún comentario, si se dan cuenta, los cálculos esos sí lo pueden hacer bien. Donde les entra dudas es el método de aplicación y época de aplicación y la cantidad que van a aplicar. Porque eso ya tienen que aplicar ustedes sus conocimientos teóricos y su vivencia para poder aplicarlo. No sé si les costó mucho en esa parte, decir época de aplicación, método de aplicación y la cantidad que tenemos que aplicar por cada época. Ese de 40, 60% lo pueden cambiar, no está escrito en piedra. ¿Estamos claros en eso, por favor? Eso fue lo que estuvieron preguntando el día viernes.
También existe otro término que son fertilizantes orgánicos minerales. Estos fertilizantes lo combinan bastante con materia orgánica. Dice ahí concentración mínima garantizada debe ser 15% de materia orgánica, 13% de NP total, con mínimo 2% de cada elemento. El contenido de nitrógeno debe ser más del 1%. Y los nutrientes van a liberarse de acuerdo al proceso de la liberación. ¿Alguno de ustedes ha visto el fertilizante, creo que se llama Biocofia? Lo distribuye la palabra, ¿sí? Biocofia. Gallinasa que tiene fertilizante. ¿Esa gallinasa cumple estas definiciones? Para la fabricación de ese fertilizante es que utilizan gallinaza deshidratada y le agregan triple 15. Entonces, y lo mezclan bien. Por eso que tiene cierta cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio. Y está en función. Y después le sumen las cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio que aporta la gallinaza. ¿Alguno de ustedes ha usado el fertilizante Biocofia o fertilizantes de gallinaza que tiene triple 15, gallinaza deshidratada? Teleguario debe haber ya utilizado. El de Pachún también ya debe haber utilizado. El que vive en Pachicía también que seca con su papá a sembrar hortalizas. ¿Qué características tiene ese saco de fertilizantes? ¿Quién de ustedes tres nos pueden explicar, por favor? ¿Alguno de ustedes nos puede explicar? Teleguario. No, Inge, yo no lo he utilizado. Patale, el que sale de Pachichía. Vamos a ver quién. Carla Yash ha ayudado a su papá para fertilizar. Carla. ¿Ha visto esos sacos de fertilizantes? Dice Biocofia, fertilizante orgánico. Carla. Le escribió al chat de a qué son. ¿Nos puede explicar, escribir las características que ha mirado con ese fertilizante, por favor, Carla? Si quieren, nos escribe para que todos lo leamos, por favor. O sea, no va a utilizar ese fertilizante. Entonces, ese fertilizante que distribuye la Casa Comunidad Biocofia es gallinaza deshidratada más triple 15. ¿Alguna duda? Aquí lo dejamos para entrar el día viernes con el tema. Lo que vamos a ver en estas 2 semanas es el ferticiego. Le vamos a dedicar bastante lo que es ferticiego y hidroponía. Que casi todos los temas que viene, fertilización foliar ya está cubierta. Solo nos faltaría ver mezcla fertilizante, lo vemos el día viernes y entramos a ver lo que es ferticiego. No sé si alguna duda del día de hoy.